Allora, stiamo per iniziare la sessione di stamattina e devo comunicarvi una informazione che purtroppo la professoressa Solignac ha avuto problemi di salute e non è potuta venire a Roma. L'ho assicurata della nostra preghiera, quindi possiamo pensare a lei in questo momento specialmente. La soluzione è stata che io legga il suo testo, essendo anche io di madrelingua francese, come sentite al mio accento, quindi leggerò la sua conferenza, poi naturalmente i 2 contrappunti previsti e poi il dibattito si potrà fare tramite il moderatore, i contrappuntisti e anche nell'assenza della professoressa Solignac. Adesso passo la parola al professore Olszewski che dirigerà in inglese la nostra sessione. Now it's ready. It's okay now? Yeah. First, I hope that everyone has managed to rest after our first day, because the second will be as long as the first. So we need many forces, and I hope that it will be as successful as yesterday. First, I think that now during this session we will arrive at the moment where we met with the subtitle of our meeting. It means Actuality of St. Bonaventure, in a very particular way, because the perspective from which we are supposed to deal with creation, restoration, revelation, is indicated by relationship with Laudato Si. So we have to ask Bonaventure totally modern question of relation between man and the world, seen from the perspective on Laudato Si, and also from the perspective of a very en vogue eco-philosophy. Not to take too many time, I think that we can proceed to main paper of our session. Ouvre les yeux, prête l'oreille, le salut ou le monde retrouvé selon saint Bonaventure. Bonaventure a vécu à une époque où l'ordre naturel semblait assuré et immuable. L'histoire humaine, avec ses désordres et ses drames, se déroulait sur le fond d'un monde a priori à l'abri de ses turbulences. La priorité n'était donc pas d'apprendre à cultiver et à garder la terre, cela allait de soi, mais d'apprendre à orienter toute sa vie vers la patrie céleste et ses exigences. La création allait de soi. Il fallait se concentrer sur la réparation de l'homme. Pour le dire autrement, jusqu'à récemment, la nature n'était pas un personnage à part entière de notre histoire, mais plutôt la condition préalable de sa mise en scène et de son déroulement. Aujourd'hui, il en va pour nous tout autrement. La planète est entrée dans l'histoire et il devient manifeste que nous pouvons perdre notre monde et nous perdre avec lui. Nous faisons l'expérience de la fragilité de ses équilibres, aussi merveilleux que subtil. Nous pourrions penser que cette différence contextuelle entre Bonaventure et nous suffit à rendre caduque la pensée du docteur séraphique en ce qui concerne notre rapport au monde et ce qui est à sauver tout d'abord. Et pourtant, paradoxalement, nous pouvons enfin comprendre, parce que nous le vivons, ce que le frère mineur voulait dire lorsqu'il parlait de la relation intime et spéculaire qui existe entre l'homme et le monde qu'il habite, relation qui va bien au-delà du thème stoïcien du microcosme et du macrocosme. En effet, on trouve dans la pensée bonaventurienne des indications très précises sur la nature et la qualité de la relation
entre les êtres humains et leur maison commune, expression que n'aurait pas renié Bonaventure, puisqu'il parle du monde comme d'un habitacle pour l'homme. Le frère mineur semble l'un des rares penseurs chrétiens à avoir développé l'idée d'une histoire de cette relation entre l'homme et le monde. Il considérait à ce titre que l'ordre immuable de la nature n'était qu'apparent. En tant que créature de Dieu, le monde dans son ensemble est pris dans une histoire, avec son commencement et sa fin, et la relation entre l'homme et la nature dont il fait partie est telle que l'histoire de celle-ci est liée, pour le meilleur et pour le pire, à l'histoire de celui-là. Je cite Bonaventure, « L'habitation doit être en harmonie avec l'habitant. À l'homme créé bon devait correspondre ce monde bon et en repos. À l'homme tombé devait correspondre ce monde détérioré. À l'homme perturbé correspond la perturbation du monde. À l'homme purifié doit correspondre un monde purifié. À l'homme rénové doit correspondre un monde rénové. Et à l'homme consommé doit correspondre un monde en repos. » Nous prenons conscience mieux que jamais de la perturbation jumelle du monde et des hommes. Tout est lié, ne cesse de dire le pape François dans Laudato Si. L'injustice faite aux pauvres et l'exploitation inique de la terre. Mais Bonaventure ouvre une piste intéressante. Au fondement de ce bouleversement conjoint de l'homme et de sa maison, il y a un événement spirituel, aux répercussions extrêmement concrètes, événement que nous pourrions appeler la perte du monde et qui fait partie des conséquences du péché originel. Les théologiens et maîtres spirituels ont généralement focalisé leur attention, et à juste titre, sur la perte de Dieu, qui est la première conséquence du péché originel, ainsi que sur la perte du frère, qui est sans doute la plus évidente, à travers les expériences de la division et de la mort. Mais peu d'entre eux ont abordé la question de la perte du monde, et Bonaventure fait partie de ce petit nombre. Celle-ci peut prendre des formes différentes et paradoxales. Nous la vivons parfois sous celle de l'étrangeté ou de l'absurdité du monde, ou bien plus généralement sous la forme d'une nature perçue comme lieu de production, comme ressource à exploiter, ou encore comme lieu de consommation et de récréation. Bonaventure n'a évidemment pas décrit tous ces phénomènes, mais les images qu'il utilise sont éloquentes. Celle d'un homme devenu aveugle, courbé et illettré, assis dans les ténèbres, moins insensé qu'insensible. Ce faisant, le docteur séraphique a également indiqué le remède à cette perte du monde, à cette insensibilité chronique, à savoir la rédemption ou réparation, voire recréation, d'après le Breviloquium, opérée par le Christ. La grâce descend en nous par le Verbe crucifié. Certes, la grâce libérée par le Christ nous est donnée pour nous reconduire au Père. La grâce de l'Esprit Saint ne peut investir l'âme sans la renvoyer au principe originel lui-même. Mais cette reconduction ne nous arrache pas au monde, elle nous le donne à nouveau, puisque le salut entraîne la restauration de toutes choses, que ce soit au ciel ou sur la terre. Le monde est rendu à l'homme qui ne le percevait plus comme la révélation permanente et la manifestation de Dieu, ni comme une habitation commune et hospitalière. Réciproquement, par la rédemption et de manière évidemment progressive, l'homme est rendu au monde dans sa mission de pontife, de faiseur de pont entre le visible et l'invisible, parfaitement décrite par Bonaventure dans son commentaire des sentences. Une brève étude de cette double restitution, l'homme rendu au monde, le monde rendu à l'homme, décrite par Bonaventure, quoique de manière éparse, devrait nous permettre de mieux saisir les caractéristiques essentielles des effets du salut sur le rapport de l'homme au monde. Pour ce faire, il faudra dans un premier temps revenir sur la question de la lecture du monde et la reprise de ce thème par Bonaventure à la suite d'Hugues de Saint-Victor.
J'évoquerai ensuite la manière dont Bonaventure décrit la perte du monde et la façon dont le salut vient réparer la relation entre l'homme et le monde. Pour finir, je montrerai comment Bonaventure a pu puiser dans l'expérience franciscaine les linéaments de cette réflexion, tout particulièrement dans la figure de saint François lui-même. Premier point, l'homme lecteur du monde. Le thème du livre du monde est bien connu. Il a été particulièrement développé par les grands auteurs du XIIe siècle, tant cisterciens que victorins, et sur ce point, Bonaventure s'inspire en particulier d'Hugues de Saint-Victor. Cela dit, il place ce thème dans une perspective plus nettement christologique et anthropologique, comme en témoigne l'extrait suivant du Breviloquium. Je cite. « Le premier principe a fait ce monde sensible pour se manifester lui-même, c'est-à-dire pour que par ce monde, comme par un miroir et un vestige, l'homme soit reconduit à Dieu créateur qu'il doit aimer et louer. Selon quoi, il y a 2 livres, l'un écrit à l'intérieur, qui est l'art et la sagesse éternelle de Dieu, et l'autre écrit au dehors, à savoir le monde sensible. Donc, puisqu'il existait une créature douée de sens interne pour connaître le livre intérieur, c'était l'ange, et qu'il existait une autre créature douée du sens extérieur, c'était chaque animal, la perfection de l'univers demandait qu'il existât une créature douée de ce double sens pour connaître le livre écrit à l'intérieur et au dehors, c'est-à-dire la sagesse et son œuvre. Et parce que dans le Christ se trouvent réunis la sagesse éternelle et son œuvre en une seule personne, il est appelé le livre écrit au-dedans et au-dehors pour la réparation du monde. En quelques lignes, Bonaventure met au jour, premièrement, la correspondance entre le Verbe et le monde, qui sont considérés comme 2 livres qui manifestent Dieu, l'un intérieurement et divinement, l'autre extérieurement et comme créature. Deuxièmement, la double fonction de l'homme, doué à la fois de sens interne et externe, ayant la capacité de lire dans les 2 livres, c'est-à-dire de connaître la sagesse et son œuvre. Troisièmement, c'est la perfection de l'univers qui demandait qu'un tel être existe. Le monde sensible attend donc quelque chose de l'homme. Quatrièmement, c'est finalement le Christ qui, dans la réparation du monde, assume parfaitement cette double fonction par laquelle l'univers atteint sa perfection. Le titre du chapitre 12 dont provient cet extrait est d'ailleurs « L'accomplissement et l'ordonnancement du monde tout entier achevé ». Sur ce point, Bonaventure a rappelé précédemment que la création du monde est semblable à un livre dans lequel éclate, est représentée et est lue la Trinité fabricatrice, selon un triple degré d'expression. Le docteur séraphique, en même temps qu'il nous ouvre le livre, nous en donne un résumé et une grille de lecture, vestiges, images, ressemblances. Vient alors cette déclaration aussi précise qu'audacieuse, selon laquelle dans l'état d'innocence, lorsque l'image n'était pas viciée, mais rendue déiforme par la grâce, le livre de la créature suffisait, dans lequel l'homme pouvait s'exercer lui-même à saisir la lumière de la sagesse divine. Autrement dit, c'est en lisant le livre du monde que l'homme pouvait apprendre à lire le livre et la sagesse divine, de la sagesse divine. La connaissance de l'extérieur le conduisait vers la lecture du livre écrit à l'intérieur, de sorte qu'il était si sage qu'il voyait toutes choses en lui-même, qu'il les voyait en elles-mêmes et qu'il les voyait dans l'art éternel. Citant alors le De Sacramentis d'Hugues de Saint-Victor, Bonaventure évoque le triple regard de l'homme. Le regard de chair pour voir le monde et tout ce qui est dans le monde, le regard de raison pour voir l'esprit et tout ce qui est esprit, le regard de contemplation pour voir Dieu et tout ce qui est en Dieu. Nous pourrions croire que ces différents regards sont indépendants les uns des autres, que l'on peut perdre l'un sans perdre l'autre, ce qui est partiellement vrai. Mais en réalité, la perte du regard de contemplation, qui est fait pour voir Dieu et ce qui est en Dieu,
vient obscurcir et ternir tous les autres regards. Perdre Dieu, c'est se perdre soi-même, c'est aussi perdre le monde. Ne nous y trompons pas. À travers ce regard, c'est l'homme tout entier, toute sa sensibilité, toutes ses capacités, toutes ses activités qui sont altérées et déformées. Sans ce regard de contemplation, les signes qui nous viennent du monde sont obscurcis, équivoques, voire illisibles ou absurdes. Nous voyons sans voir, nous entendons sans entendre, nous comprenons sans comprendre. Nous ne saisissons que la surface d'un monde et qui nous demeure plus ou moins étranger et donc plus ou moins inhospitalier, voire inhabitable. Deuxième point, la perte du monde. Il nous faut maintenant, comme Bonaventure nous y invite à la fin du Breviloquium 2, considérer et observer la ruine de la nature humaine en ce qui concerne plus précisément le rapport de l'homme au monde. Dans la deuxième conférence de l'Hexaemeron, le docteur Séraphique utilise à nouveau la métaphore du livre et emprunte à Hugues de Saint-Victor dans le De Tribus Diebus, cette fois l'image du frère illettré qui tient un livre dont il ne sait que faire. Ce n'est pas que le monde est enlevé à l'homme, c'est qu'il ne sait plus quoi en faire, il ne sait plus le lire et le déchiffrer, et encore moins retourner à sa source. Mais c'est dans l'Itinerarium que Bonaventure a le mieux décrit cet homme qui se retrouve en quelque sorte sans monde clair et lisible auquel se rapporter. Cette fois, il n'est plus seulement question d'un regard qui s'éteint, mais également de l'homme tout entier courbé. Je cite, « Selon la première institution de sa nature, l'homme fut créé habile au repos, de la contemplation, et c'est pourquoi Dieu l'a placé dans un jardin de délices. Mais se détournant de la vraie lumière, un bien muable, il s'est par sa propre faute courbé lui-même, ainsi que tout son genre, par le péché originel qui infecte doublement la nature humaine, à savoir l'esprit par l'ignorance et la chair par la concupiscence. C'est pourquoi l'homme aveugle et courbé est assis dans les ténèbres et ne voit pas la lumière du ciel, si ne le secourt la grâce unie à la justice contre la concupiscence et la science unie à la sagesse contre l'ignorance. Tout cela se fait par Jésus-Christ qui pour nous a été fait par Dieu, sagesse et justice, sanctification et rédemption. La perte du regard de contemplation et du repos qui lui correspond plonge l'homme dans les ténèbres. L'expression vient à 2 reprises. À ces ténèbres aussi paradoxales au milieu des délices du monde, s'ajoute la courbure de l'homme tout entier, esprit et chair. Comment l'ignorance et la concupiscence n'auraient-elles pas d'effet sur le rapport de l'homme au monde ? L'ignorance, nous l'avons vu, empêche l'homme de considérer le monde dans ses profondeurs, jusque dans sa dimension de signe. Et cette ignorance se décline en insensibilité générale, toujours d'après l'Itinerarium. Celui donc que n'éclaire pas les si nombreuses splendeurs des créatures est aveugle, celui que n'éveille pas de si nombreuses clameurs est sourd, etc. L'insensé de saint Anselme est d'abord un insensible aux yeux de Bonaventure. L'ignorance consiste donc essentiellement non pas à ne pas connaître du tout les choses, mais à ne les connaître qu'à moitié et à s'en contenter. Bonaventure le signale dans l'Hexaemeron, les philosophes naturels ne connaissent que la nature des choses, non le vestige de Dieu en elles. L'homme ne voit plus que toute créature est par nature une ressemblance de la sagesse éternelle. De ce fait, puisqu'il en méconnaît la nature profonde, les choses du monde sont pour lui sujettes à contresens et à mésusage. Et la concupiscence, autre conséquence du péché originel évoqué dans l'extrait, aggrave encore la situation, puisque le rapport de l'homme au monde devient celui d'une quête effrénée d'appropriation, de consommation, ou au contraire, dans certains cas, une relation faite de peur, de dégoût ou de mépris. Nous verrons, en évoquant rapidement François d'Assise, que l'expertise franciscaine dans ce domaine est très précieuse. Bonaventure ajoute une ultime manifestation de cette perte du monde, celle de la désobéissance. L'homme expérimente d'abord cette désobéissance dans sa propre chair,
dont la rébellion est la conséquence de la rébellion de l'esprit contre Dieu. Il en fait également l'expérience par extension avec tous les êtres du monde, animaux et plantes, qui cessent d'une certaine manière de lui devoir obéissance. Ce n'est pas seulement en réfléchissant sur le cas d'Adam que Bonaventure formule cela, mais en réfléchissant au cas de François d'Assise. Troisième point, la rédemption ou le monde retrouvé. Dans l'extrait de l'Itinerarium où il est question de l'homme courbé dans les ténèbres, Bonaventure indique l'identité du réparateur, Jésus-Christ. Il nous reste à voir comment le salut opéré par le Christ concerne également notre rapport au monde. Dans le Breviloquium, Bonaventure a indiqué 3 remèdes, la grâce, la foi et la connaissance des Écritures. Par elles, l'esprit humain est purifié, illuminé et perfectionné pour contempler les choses célestes. Or, nous avons vu que c'est la contemplation des choses célestes, c'est-à-dire l'union à Dieu, qui permet à l'homme d'être uni au monde et de faire corps avec lui, qu'il a vocation à représenter dans la gloire. La grâce, la foi et la connaissance des Écritures, en favorisant l'union à Dieu, favorisent donc la restauration du rapport de l'homme au monde. En ce qui concerne les Écritures, Bonaventure précise dans l'Hexaméron que leur vocation est précisément de seconder le livre des créatures devenu illisible pour l'homme. En lisant les Écritures, l'homme réapprend donc peu à peu à lire le monde lui-même et à en découvrir la signification. Je cite. « Lorsque l'homme fut tombé et eut perdu connaissance, il n'y avait personne pour reconduire les créatures à Dieu. C'est pourquoi ce livre, c'est-à-dire le monde, était comme mort et effacé. C'est pourquoi un autre livre fut nécessaire, par lequel l'homme fut éclairé pour interpréter les métaphores des choses. Ce livre est celui de l'Écriture, qui expose les ressemblances, les propriétés et les métaphores des choses écrites dans le livre du monde. Donc ce livre de l'Écriture répare le monde entier et le réordonne à la connaissance, à la louange et à l'amour de Dieu. » Fin de citation. Le Verbe inspiré dans les Écritures fait connaître parce qu'il fait connaître le monde. Les Écritures nous apprennent à voir les signes dans les choses, mieux, à voir les êtres en tant que signes. Et c'est ainsi que nous pouvons, comme dit Bonaventure, reconduire ce monde à son principe. Mais dans le salut, il n'est pas question que d'écriture, il est question de chair et de sang. Par son incarnation et son sacrifice pour le salut du monde, le Christ vient redresser ce qui était courbé. Comment imaginer que la rectification de l'homme et la hiérarchisation de son être n'aient aucun effet sur son rapport au monde ? Par le salut opéré par le Christ, c'est l'homme tout entier qui est réordonné à la connaissance, à la louange et à l'amour de Dieu. C'est le résumé de la mission de reconducteur. D'après le Breviloquium, la grâce gratis data illumine l'intelligence pour qu'elle se connaisse elle-même, Dieu et le monde créé pour elle. Elle contribue donc avec la science et la sagesse à chasser l'ignorance qui nous empêche de connaître le monde tel qu'il est. D'autre part, la grâce gratum faciens est la charité qui rend l'affectivité capable d'aimer Dieu et le prochain. Or, c'est la charité qui nous guérit peu à peu de la convoitise et de notre tendance à détourner le monde à notre profit plutôt qu'à le reconduire pour la gloire de Dieu. À la suite de saint Augustin, Bonaventure insiste bien sur le fait que c'est parce que le Christ est venu nous chercher dans notre monde, exactement là où nous sommes tombés, que le remède est efficace. À partir de son incarnation commence une refonte intérieure et totale, une réfection de la verticalité de l'homme, que Bonaventure appelle acte hiérarchique. Par le réaccordage de l'âme et du corps, l'homme retrouve sa rectitude, son ordination par rapport à Dieu et l'ordination du corps à l'âme. Cette verticalisation n'est pas une négation de l'animalité de l'homme, clairement affirmée dans le traité d'Adam du commentaire des sentences et dans les questions sur la perfection évangélique, réponse à la question sur l'humilité. Encore moins un permis d'exploitation du monde, on l'aura compris,
mais au contraire la condition d'un rapport au monde assaini, délivré de toute convoitise. Il faudrait examiner ici en détail le rôle des remèdes sacramentels dans cette histoire et de façon générale l'action de la grâce dans le cœur humain et dans le corps humain. Il faudrait également évoquer les moyens qui sont à notre disposition pour aider la grâce, l'entraînement à la théologie symbolique, le contact avec la chair du Christ dans les Écritures, par l'Eucharistie et par l'imagination, qui remodèlent notre rapport au monde sensible. Pour finir, il faut évoquer François d'Assise, qui se trouve à l'arrière-plan de cette réflexion. Par rapport à la question de la captation et de l'appropriation tout d'abord, l'expérience franciscaine est marquée par la prise de conscience du fait que le monde ne peut être rendu à l'homme que si ce dernier renonce à se l'approprier et à le considérer comme son bien propre. Que résulte-t-il concrètement de ce renoncement ? D'après ce que l'on peut en comprendre à travers François, cette désappropriation permet le mouvement de reconduction du monde à Dieu, essentiellement sous la forme de la louange. L'homme retrouve sa juste place par rapport aux autres créatures, celle que Bonaventure décrit dans le livre 2 de son commentaire des sentences. Cet ajustement et cette rectification de l'homme se manifestent notamment par une sensibilité retrouvée et par une capacité renouvelée à lire le monde, comme le manifeste bien le passage dans l'Itinerarium du chapitre 1 au chapitre 2, du Père au In. Passant sans cesse de ce monde au Père, Itinerarium 1, le Poverello a développé un rapport au monde dont ses contemporains ont perçu la singularité, comme si le monde lui était ouvert, ou bien comme si lui-même était un être humain enfin ouvert au monde, voyant ce que d'autres ne voyaient pas. François est celui qui a réalisé le programme qui clôt la fin du premier chapitre de l'Itinerarium, je cite. « Ouvre donc les yeux, dresse les oreilles de ton esprit, délie tes lèvres et applique ton cœur, de telle sorte qu'en toutes les créatures, tu vois ton Dieu, l'entendent, le louent et l'aiment, lui rendent un culte, le magnifient et l'honorent, de peur que tout l'univers ne se dresse contre toi. En effet, à cause de cela, tout l'univers s'en prendra aux insensés, mais il sera matière de gloire pour les sensés, qui, selon le prophète, peuvent dire « Tu m'as réjoui, Seigneur, dans ta création, et au milieu des œuvres de tes mains, je bondirai de joie. Que tes œuvres sont magnifiques, Seigneur, tu as tout fait avec sagesse, la terre est pleine de ce qui t'appartient. » Or, François d'Assise a su accomplir ce programme non pas seulement comme spectateur du monde, le contemplatif au sens faible du terme, mais en reconducteur du monde vers Dieu. L'être humain est en effet responsable d'une triple mission de reconduction, d'après le commentaire des sentences. L'approbation de la louange, la connaissance de la manifestation de Dieu dans l'être des choses, ainsi que la communication et l'usage des biens de la création. Cette triple mission englobe, si l'on y songe bien, toutes les œuvres humaines et son accomplissement, qui perfectionne les tendances naturelles des créatures et les rapporte à Dieu, manifeste la santé retrouvée d'un homme, fût-il malade, comme le fut François dans ces dernières années. Ainsi apparaît-il que le salut, loin d'éloigner l'homme du monde, restaure sa relation avec lui pour la plus grande gloire de Dieu. Comme l'écrit Bonaventure dans le commentaire des sentences, je cite, « La contemplation est d'autant plus éminente que l'homme sent en lui-même l'effet de la grâce divine et qu'il sait trouver Dieu dans les créatures extérieures. » Vi ringrazio. Many thanks for the excellent presentation of the main paper. I think you did it at least as well as Professor Serignac would have done it, or even better, because authors always tend to read too fast. So now we can go on
to the responses to the principal paper. The first to speak is Professor Barahon. Buongiorno, io parlerò in spagnolo, allora cercherò di attenermi al testo che avete in modo tale che i traduttori possano fare bene il loro lavoro. La intervención de la profesora Solignac sobre el tema de la creación en San Buenaventura se centra en una interesante reflexión en torno al tema de la unidad que se da en el autor franciscano entre el plan de la creación y el plan de la salvación. Unidad que en aspectos similares también se encuentra en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Ya desde el primer número de esta encíclica se recuerda, inspirándose en el famoso Cántico de las Criaturas, que el mundo es la casa común, como una hermana con la que participamos en la existencia y como una madre que nos acoge en sus brazos. La conferencia que hemos oído nos ha recordado cómo algunos presupuestos con los que San Buenaventura miraba al mundo han cambiado hoy en nuestra percepción de la realidad. En el tiempo del doctor franciscano, el orden natural parecía inmutable y la historia se desarrollaba en torno a un mundo que fundamentalmente no cambiaba. Ahora la imagen física del universo es diferente, pero sin embargo el pensamiento del doctor seráfico sigue teniendo validez, pues ofrece elementos de gran originalidad teológica. La profesora Solignac ha puesto en evidencia la profunda unión que existe entre las diversas etapas del plan divino de la creación y el mundo físico, unidad que también se manifiesta en la correlación estrecha entre las etapas de la historia de la salvación. En esa luminosa página del Breviloquium citada por la autora, se pone en evidencia cómo el estado original prelapsario, a este estado corresponde un mundo original, a la etapa poslapsaria, que implica la pérdida de los dones preternaturales y las consecuencias del pecado original, corresponde un mundo perturbado y deteriorado. Al mundo renovado por la redención de Cristo, corresponde un mundo lleno de la novedad del Verbo encarnado, que renueva también desde dentro el mismo cosmos. Y finalmente, a la etapa de la gloria eterna y de la resurrección de los muertos, corresponde un mundo en el reposo de la paz perfecta. Las consideraciones para demostrar la profunda unión de la creación con la redención se evidencian con claridad en la misma vida de San Francisco, quien fue capaz de tener una relación armónica con las criaturas. San Buenaventura presenta a San Francisco como quien fue capaz de reportar al mundo a su inocencia originaria, capaz de contemplar la inocencia original perdida y operar una conciliación fundamental con todas las criaturas. Acepto básicamente la lectura que nos ha sido propuesta, que gira más en torno al hombre, y yo me limitaré en hacer algunas consideraciones que puedan dar algunas pistas ulteriores a una visión unitaria, no solo del hombre en relación a sí mismo, sino también del hombre en relación a la creación entera, unidad que es realizada por la redención según la doctrina bonaventuriana, que también acepta de modo implícito la Laudato Si. Yo tengo 3 puntos, parto del segundo de la profesora Solignac, el mundo perdido. Para comprender la imagen bonaventuriana del mundo, es preciso recordar que el mundo en el que vivimos no es el mundo originario. Todos anhelamos el paraíso perdido que cantó Milton, pero no vivimos en él. Ese mundo ya no es nuestro. El nuestro es un mundo perdido, en cuanto que se nos escapa la profunda comprensión del mismo, ya que hemos perdido la mirada sapiencial sobre él. Por el pecado el hombre no solo perdió los dones de la gracia y los llamados dones preternaturales, sino que el mismo mundo fue profundamente afectado por esa culpa. Esas consecuencias deleterias para el mundo no solo las encontramos en el capítulo 3 del Génesis al hablar de los castigos que se refieren al hombre, sino también el mundo mismo, a causa del pecado, dará espinas y abrojos.
Estas aparecen también en un texto fundamental de San Pablo, en la carta a los Romanos, que de hecho la liturgia de las horas nos recoge hoy, que nos describe cómo la creación fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La creación en que nos hallamos gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. La creación se encuentra herida por el pecado, que ha dejado en ella su huella de corrupción, que todavía no ha sido eliminada a pesar de haber sido tocada por el poder redentor de la gracia redentora de Cristo y haber recibido las arras del Espíritu. Este mundo ha sido fundamentalmente redimido, pero solo en esperanza. Es todavía un mundo en el que se encuentran secuelas del pecado y en el que reina todavía un desorden que le viene desde dentro. Esto hace que el mundo esté perdido, es decir, que busque su profundo significado, que haya un lector que sea capaz de desentrañar su misterio. Al inicio no fue así. Tanto el hombre como el mundo fueron creados por Dios por el primer principio, expresión con que San Buenaventura designa al Creador en el Verbiloquium. La máquina del universo fue puesta en el ser, en el tiempo y de la nada por un primer principio. Por lo tanto, el mundo es bueno, pero el pecado, que supuso la ruptura del plan originario de Dios, ha hecho que en este mundo creado, bello y bueno, se infiltren en él gérmenes de caducidad. Para el hombre no es fácil tratar el mundo según el querer del Creador, sea porque no lo considera en esa visión original de una realidad salida de las manos de Dios, sino con ojos meramente seculares, viendo en él solo lo que hay de naturaleza y no de creación. Para la tradición cristiana, decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios, en el que cada criatura tiene un valor y un significado. Para ver el mundo como creación y según el plan original del Creador, como una verdadera y buena, hay que purificar la mirada por la revelación divina y acogerla en la fe. A través de ella el hombre es capaz de reconducirlo todo a Dios, principio primero y sumo. El segundo punto es este mundo que ha sido reencontrado y es el mundo reparado. Este mundo bueno fue afectado por el pecado del hombre, que no aceptó el plan de amor del Creador. Aunque el pecado proviene de un acto voluntario y libre de la persona que lo comete, en virtud de la estrecha relación existente entre naturaleza y persona, el pecado de Adán, de modo misterioso, afectó también a la naturaleza del hombre y al mundo creado. Esto lo pone de manifiesto el Papa emérito Benedicto XVI al afirmar que el hombre no es solo una libertad que se crea por sí misma. El hombre no se crea a sí mismo. Él es espíritu y voluntad, pero también es naturaleza. La naturaleza humana quedó herida por el acto personal de Adán, y esta herida afectó también al universo. Solo la redención realizada por el Verbo encarnado es capaz de reparar tal herida, porque el primer principio creador de las cosas no pudo ser ni convenía que fuera algo inferior a Dios, y porque redimir las realidades creadas no es algo menor que llamarlas al ser. Esta frase contiene todo un proyecto de teología, la repito. Redimir las realidades creadas no es algo menor que llamarlas al ser. Lo tenemos en el Verbiloquium. San Buenaventura ofrece una visión unitaria entre creación y reparación. Si la Escritura trata de la creación, lo hace en vista de la reparación. Otra frase clave. Si la Escritura trata de la creación, lo hace en vista de la reparación, también del Verbiloquium. Tal reparación tiene como objeto, sobre todo, la persona humana, pero también el universo físico es beneficiario de la obra reparadora del Verbo encarnado, de tal modo que se podría aplicar al universo lo que de suyo San Buenaventura aplica al género humano, que fue creado por el Verbo increado, que la culpa lo alejó del Verbo inspirado y que fue redimido
por el Verbo encarnado. El Verbo encarnado realiza la obra de la reparación, restaurando y equilibrando la armonía rota por el pecado. Esta armonía la ha perdido también el mundo sometido a la vanidad, como lo describe San Pablo en la carta antes citada. La creación ha sido sometida a una especie de decadencia y desea ser liberada de la esclavitud de la corrupción. La palabra griega usada, que significa corrupción, destrucción, ruina o degradación, da la idea de que la creación gime y vive en los trabajos del parto en espera de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. San Pablo en este texto describe claramente la estrecha unión que existe entre el mundo y el hombre, en esta condición intermedia en la que, ya fundamentalmente redimidos, se espera, sin embargo, la revelación final de la gloria. Esta misma idea aparece en la Laudato Si, donde encontramos páginas admirables sobre la comunión universal. Habiendo sido creados todos por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y formamos una especie de familia universal, una comunión sublime que nos empuja a un respeto sagrado, amoroso y humilde. Nos podríamos preguntar, ¿San Buenaventura acepta la tesis paulina? ¿Acepta la tesis de la Laudato Si? Mi respuesta es que fundamentalmente sí, aunque él se centra más bien en el misterio del hombre y en la acción reparadora del Verbo, que es mediador entre Dios y el hombre, el único capaz de darle la lectura adecuada de la realidad. La capacidad que tiene el hombre de poder elevarse a Dios en Jesucristo y por Jesucristo lo coloca, sin embargo, en un lugar privilegiado en la creación, porque el hombre es también un ser mediano, en cuanto que en él se realiza la conjunción de lo superior y de lo inferior. Pero si el hombre ocupa la figura media en la creación, el único gran mediador, sin embargo, es Jesucristo. Es en Cristo por quien el hombre, y con el hombre el mundo entero, el mundo vuelve a su origen. De modo especial el hombre entra en esta dinámica propia de la encarnación a través de la contemplación sapiencial amorosa de la pasión. El camino no es otro, sino a través del amor ardentísimo del crucificado. Y el tercer punto me fijo también en San Francisco, como el modelo de aquel que ha sido capaz en su vida no solo de la lectura sapiencial del mundo, sino de incorporar en sí mismo la imagen modélica, la imagen de Cristo crucificado. El tema de la creación, revelación y redención se ve más claramente en la visión propia que San Buenaventura presenta de San Francisco. Sabemos cómo la interpretación teológica del santo fundador era viva en el interés de las primeras generaciones de franciscanos, y en especial modo de quien, como Buenaventura, como ministro general, tenía que regir la orden en tiempos delicados de transición hacia nuevos modelos de comprensión del propio carisma. La aparición de una figura como San Francisco en aquellos tiempos causó una profunda conmoción en la vida religiosa de la época. Francisco representa para San Buenaventura el hombre contemplativo, el hombre que capta la belleza del universo en Cristo y es capaz de instaurar una relación nueva con él y con los hombres. En los primeros escritos buenaventurianos, su figura aparece relativamente poco, pero ya se va afirmando como una referencia no solo espiritual, sino también teológica. En el itinerario Francisco es la demonstratio Christiane Sapientiae, que pude realizar por gracia el tránsitus del alma hacia Dios, al que están llamados todos los hombres contemplativos. Él tiene una peculiar relación con las hermanas criaturas, que no solo le obedecen, sino que también, y esto es lo más significativo, que llama más la atención, él las obedece. Vive reconciliado con las criaturas en un estado parecido al de la inocencia. Siente hacia ellas una devoción que le permiten ver los lazos de hermandad que lo ligan a ellas. Francisco es el modelo del hombre redimido por Cristo y conquistado por su amor, tan profundamente compenetrado con él, que es digno de ser galardonado con los estigmas de la pasión. Así puede ver la bondad originaria del mundo redimido
a través del corazón de Cristo, mientras su cuerpo queda sellado con las huellas de la pasión. En las colaciones, Francisco es visto como a la luz de la figura del ángel que sube desde el oriente y que lleva el sello del Dios vivo. Es el hombre redimido, lleno de la sabiduría divina, capaz de contemplar desde una creación todavía corrompida por el pecado, el esplendor de la gloria. Además de poseer una serie de extraordinarios carismas y dones, Francisco sabe vivir desde la hora de la historia la reconciliación con el universo y la comunión universal de fraternidad con las criaturas. Pertenece ya en cierto sentido a un ordo novus, a una nueva fase de la historia en la que esos dolores de parto que está generando una nueva creación dejan sin embargo presagiar el nuevo esplendor del mundo regenerado por el Verbo encarnado. Entonces el liber creationis, el liber revelationis se abrirán de par en par para revelar en plenitud el plan divino sobre la creación en Cristo. De modo semejante concluye también la Laudato Si, cuando haciendo referencia a la gloria se afirma que al final nos encontraremos cara a cara con la infinita belleza de Dios y podremos leer con gozosa admiración el misterio del universo. Pero mientras tanto, mientras llega ese momento, nuestra es la esperanza y nuestra es la responsabilidad de favorecer una mayor integración del universo, según el plan original y redentor de Cristo, para poder gozar todos juntos de ese mundo dramático y bello, lugar de revelación, escena donde se desarrolla la historia de amor, de la redención y de la salvación. So many thanks for your presentation. Now we can immediately go to another response by Professor Leon Sanz. En primer lugar, deseo agradecer vivamente al comité organizador la oportunidad de participar en este congreso, así como el ingente trabajo que han llevado a cabo para hacerlo realidad. La profesora Solignac ha puesto de manifiesto en su intervención que para Buenaventura la relación entre el hombre y la naturaleza se vio directamente afectada por la caída del hombre. Lo que en el origen estaba marcado por la armonía y el gozo se desordenó por el pecado. A raíz de esa pérdida, el dominio del hombre sobre el universo se volvió tendencialmente despótico y derivó hacia diversas formas de abuso provocadas por la avaricia. Sin embargo, gracias a la redención, el hombre ha sido reordenado por la gracia. Es incorporado a Cristo mediador y en él recupera la capacidad de ejercer un verdadero señorío al servicio de la naturaleza, desempeñando la función de puente entre las criaturas irracionales y Dios. Estas ideas están en profunda consonancia con la encíclica Laudato Si, donde el Papa Francisco señala que la cuestión ecológica viene definida, en último término, por la comprensión del hombre y de su posición en el universo. Dice: no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Entre las claves de comprensión que propone la encíclica, cabe destacar dos núcleos fundamentales. Por una parte, Francisco subraya la nobleza de la persona en el conjunto de la naturaleza y pone de relieve los bienes que se derivan del trabajo humano gracias al ejercicio de una creatividad que asemeja al hombre a Dios. Por otra parte, denuncia con claridad la desmesura antropocéntrica que subyace en el actual paradigma tecnocrático.
En el origen de las conductas que amenazan el equilibrio de la naturaleza se encuentra el sueño prometeico de dominio sobre el mundo que desconoce el mensaje que la naturaleza lleva inscrito en sus mismas estructuras. Frente a este desorden, el Papa plantea la necesidad de recuperar la confianza en Dios Padre, que cuida amorosamente de todas sus criaturas, y de reconocer la centralidad de Cristo como auténtico Señor del universo. En estas propuestas se advierte que Laudato Si acoge las perspectivas más preciosas de la modernidad: el aprecio por la dignidad del hombre y su libertad, la aspiración a una comunión universal, el valor de la naturaleza, de las ciencias y los avances técnicos, etc. Y a la vez son conducidas hacia su fundamento en el designio sabio y amoroso del Creador, que ha hecho todas las cosas por Cristo y para Cristo, convocándonos hacia la unidad de los hijos de Dios. El pensamiento de Buenaventura se conecta con ambos aspectos, no obstante la distancia de 8 siglos que le separan de nosotros. Como ha señalado la profesora Solignac, en esa época no se planteaba la relación entre la naturaleza y la historia en los términos actuales. Sin embargo, la teología bonaventuriana ofrece ideas que permiten iluminar los dos núcleos que se acaban de apuntar. Por una parte, desarrolló con gran hondura el tema de la centralidad del Verbo en el origen y el gobierno del universo, y como consecuencia, el de la luminosidad expresiva de las criaturas, donde resplandecen la sabiduría y el amor divinos. En contraste con la pretensión de autonomía absoluta que caracteriza el antropocentrismo moderno, Buenaventura mostró que la fuente radical de la verdad es el Verbo, no el hombre. Y junto a eso, uno de los rasgos más propios de su pensamiento es la nítida conciencia de la dignidad del hombre y de su libertad. La persona humana ocupa un lugar medio en el universo entre el mundo sensible y Dios. Por su condición de imagen de Dios, capax Dei, forma beatificabilis, posee inteligencia y libertad, con las que ha recibido el señorío sobre los demás seres corpóreos, como colaborador del Creador en el cuidado y desarrollo de la naturaleza. Él es el interlocutor de Dios, el destinatario del bellísimo poema del universo, y a su vez es el representante de las demás criaturas, a las que otorga su voz en un canto enamorado de alabanza a la gloria de Dios. Presentaré algunos aspectos que guardan relación con estos dos puntos. Primero, la idea del Verbo como origen de la inteligibilidad de lo creado, y después trataré de la dignidad del hombre en conexión con su dominio sobre el mundo. Primero, el Verbo como fuente de la verdad de las criaturas. En la antropología de carácter prometeico que se denuncia en Laudato Si, el hombre aspira a situarse en lugar de Dios, a renegar de su condición de criatura. Por eso se atribuye a sí mismo la capacidad de dotar de verdad a la realidad. El ser humano sería la fuente del sentido y la definición de los seres, que en último término quedarían a merced de sus intereses. Según el pensamiento de Buenaventura, esta pretensión no va contra Dios sin más, sino que esconde una oposición directa al Verbo. Considera que el pecado original implica un particular rechazo de Dios Hijo. A este respecto son significativas dos observaciones suyas. En un texto del comentario a las sentencias indica que Adán cayó por buscar una falsa igualdad con Dios. No quiso recibir la semejanza divina a través de la filiación, sino poseerla por sí mismo. Y de este modo no solo desdeñó al Padre, sino de modo singular al Hijo. Rehusó recibir la semejanza divina por el camino del Hijo. De forma parecida, señala en uno de sus sermones que cuando el hombre se apartó de Dios, lo que deseaba era precisamente la sabiduría, que es el atributo divino que se apropia al Verbo. El hombre aspiraba a hacerse dueño de la sabiduría, deseaba arrogarse la capacidad de definir la verdad de lo que existe.
Las consecuencias dramáticas de este rechazo operan desde entonces en la historia como un germen de discordia y dispersión. En contraste con el antropocentrismo denunciado en Laudato Si, Buenaventura ayuda a comprender que la medida última de la verdad y de las leyes que rigen el orden de los seres no es el hombre, sino el Hijo de Dios, que procede del Padre como verbo que preordena, origina y conserva todo lo que existe. En él se encuentra la raíz de la inteligencia de todas las cosas. En la conferencia número 12 de las Collationes in Hexameron, razona estas ideas a partir de la comprensión del acto creador como una operación artística. Buenaventura hizo de ella una de las claves de su concepción del universo en conexión con el ejemplarismo. La desarrolló extensamente en sus obras, planteando una fecunda circularidad entre la comprensión analógica de la operación divina y la del hombre. El arte humano facilita acceder al misterio del acto creador, y el arte divino ayuda a comprender con más hondura el trabajo del hombre y su novedad respecto del modo de producir propio de la naturaleza. Buenaventura considera que el arte consiste en la producción de un efecto distinto de la gente, en la que intervienen de forma articulada la capacidad, el conocimiento y la afectividad del artífice. El artista produce libremente su obra de acuerdo con la idea que tiene en su mente, y ese ejemplar dirige su operación y configura la forma de lo producido. Le otorga su ser y su inteligibilidad como tal obra de arte. Esta estructura operativa se puede aplicar analógicamente a la acción creadora de Dios Trino, donde la potencia y el origen se atribuyen al Padre, la sabiduría y la ejemplaridad al Hijo, la bondad y el amor culminativo al Espíritu Santo. En este marco, Buenaventura señala que el Hijo es concebido como imagen completamente semejante y verbo perfectamente comunicativo, en el que el Padre expresa todo su saber y su poder y dispone cuanto quiere hacer. Por eso, el Verbo procede del Padre como ratio artificiandi y ratio exemplandi de todas las cosas, y en consecuencia como luz expresiva de la verdad de los seres creados, ya que es propio del ejemplar causar la forma, y a través de ella se revela la luminosidad veritativa del ente. Estas observaciones abren un campo extraordinario de estudio que no es posible abordar en este espacio. Sin embargo, vale la pena mencionar dos aspectos. En primer lugar, por esta vía se fundamenta lo que explica Buenaventura acerca de que el verbo es medio in intelligendo, no porque conozcamos la realidad directamente en él mismo, sino porque el Padre ha hecho todas las cosas por medio de su palabra. Es el principio que otorga el conocimiento de los demás seres, dado que la verdad de las obras de arte viene medida por el ejemplar que dirige su producción y configura su realidad. Con esta idea se conecta un segundo aspecto que guarda relación con lo que constituye el núcleo de la condición creatural. Ningún ser finito posee en sí mismo razón suficiente de su ser. Esta cuestión puede plantearse igualmente a través de la verdad, y se observa entonces que ni las cosas son razón suficiente de su luminosidad veritativa, ni el hombre de su luminosidad cognoscitiva. Pero en el pensamiento de Buenaventura, esta insuficiencia no lleva al escepticismo, sino que dispone hacia la clave que estamos considerando. La luz fontal que origina y sostiene la verdad de todo lo que existe está en el Verbo. Él es la fuente radical de nuestra luz, de nuestra capacidad y de nuestra vida. Con este planteamiento se inhabilita la aspiración desmesurada del antropocentrismo moderno, pero también se libera al hombre de una empresa que excede su finitud, disponiéndolo a desarrollar su enorme potencial en armonía con los demás seres. Pasamos ahora al segundo punto, la dignidad del hombre artista. Las ideas que se acaban de exponer se complementan con la altísima consideración que tiene San Buenaventura de la dignidad del hombre. Y en este sentido es preciso decir que en su pensamiento hay espacio para un antropocentrismo verdadero.
la persona humana ocupa un lugar central en el orden del universo, entre los seres puramente espirituales y los seres corpóreos. Y desde el origen está llamado a ejercer una función de puente entre las criaturas inferiores a él y Dios. Este planteamiento tiene interés porque indica que la preeminencia del hombre en el mundo no procede únicamente de su realidad espiritual, sino que incluye juntamente su corporeidad. Es intermediario precisamente porque es cuerpo y espíritu, pertenece a la naturaleza y la trasciende. Con la gracia se ha abierto la posibilidad de restaurar el orden que se perdió en la caída, y el hombre vuelve a estar capacitado para desempeñar su misión mediadora conforme al designio divino. Esta tarea no entra solo en el ámbito del conocimiento y de la intencionalidad, sino que alcanza también a su trabajo. Como indica Bettoni, el ser humano está llamado a convertirse en socio y colaborador de Dios para el desarrollo de lo creado. Buenaventura sitúa el fundamento de la dignidad humana en su condición de imagen de Dios y descubre el núcleo de esa semejanza en la libertad, por la que el hombre vive en referencia inmediata a Dios. No queda sometido a ninguna fuerza natural, solo está sujeto a Dios y a Él tiende como objeto de su existencia. En su pensamiento, el libre albedrío nace de la conjunción entre las dos potencias principales del alma, intelectiva y afectiva, razón y voluntad, y es gracias a ellas como el ser humano ejerce el dominio sobre el resto de las criaturas. Ahora bien, esa autoridad no es arbitraria, sino que reside en que el hombre es imagen divina y por tanto se ejerce rectamente en la medida en que vive en dirección hacia Dios y se asemeja a Él. Por eso Buenaventura reúne los términos de rector y rex del universo con el de conditio recta del hombre, explicando que el señorío sobre el mundo implica una continuidad con la acción divina y requiere, por tanto, que con su inteligencia busque la medida de la suma verdad y con su voluntad se conforme a la suma bondad por el amor. Solo entonces su trabajo es auténtica prolongación del poder creativo de Dios. En torno a estas ideas me gustaría destacar algunos aspectos que derivan de la comparación entre el arte humano y la operación de Dios creador a la luz de la doble dirección que permite la comprensión analógica. El hombre es el único agente inteligente y libre en el universo y por eso puede actuar artísticamente a imagen de Dios. Aunque desde un punto de vista la operación natural es más perfecta que el arte finito del hombre, desde otra perspectiva, Buenaventura considera que la capacidad artística eleva al hombre sobre el resto de los seres y le hace más semejante al artífice divino que cualquier otra criatura del universo. Él entiende el arte en un sentido amplio, que engloba tanto las bellas artes como la técnica. Sin violentar su pensamiento, se podría relacionar de modo más general con el trabajo, comprendido como la producción libre de una realidad conforme a la idea que posee el agente, pero teniendo en cuenta que para Buenaventura el arte no es la mera aplicación del conocimiento, sino que incluye específicamente la interacción con la dimensión afectiva del alma. Lo que mueve al artista es el amor por la obra que va a realizar, y por eso busca crear un objeto bello, útil y duradero. Algunos rasgos de este modo de operar ponen de relieve el alcance de la acción del hombre sobre la naturaleza, a la que incorpora en cierta medida a la historia. Me referiré brevemente a la creatividad y a la dimensión revelativa de Dios que comporta el trabajo humano. En relación con la creatividad, Buenaventura considera que el hombre introduce verdadera novedad en las secuencias reiterativas de la naturaleza. No es una originalidad absoluta, pues solo Dios tiene poder para producir de la nada. La producción humana se ejerce a partir de realidades previas que poseen una estructura y unas leyes determinadas, y por otra parte los ejemplares que inventan su mente poseen una raíz remota en la realidad, a través de las experiencias y vivencias que el artífice guarda en su memoria. Sin embargo, con esas ideas configura objetos verdaderamente nuevos. No existía nada igual en el curso natural de los seres.
Ahora bien, entonces, el trabajo es el cauce para dar a conocer facetas hasta entonces escondidas de la belleza del ejemplar divino. Entraban dentro de las posibilidades de la naturaleza, pero no podían expresarse sin la intervención del arte humano. De este modo, no se trata solo de que el hombre ponga voz a la gloria de Dios que se manifiesta en el universo, sino de que él mismo contribuye a que esa gloria resplandezca con nuevos matices. En conclusión, hemos visto que el pensamiento de San Buenaventura contribuye a iluminar dos de los puntos claves del Laudato Si. Ayuda a desactivar las razones que han dado lugar a la desmesura antropocéntrica y a la vez ofrece cauces para desarrollar un antropocentrismo verdadero que fundamente la elevada dignidad del hombre en el designio divino. Cuando con su inteligencia y su voluntad se conforma a la verdad y la bondad de Dios, su actuación en el mundo se sitúa en continuidad con la potencia divina creadora. Aquí se apoya el señorío del hombre al servicio de la naturaleza para la gloria de Dios. Muchas gracias.